vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Hoy tenemos como invitado a quien para mi gusto es el mejor opositor, el estratega de estrategas en oposición en estos momentos, el senador Dante Delgado, fundador del Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, y además líder de la fracción parlamentaria precisamente de su partido, MC, hoy en el Senado de la República. ¿Qué tal, senador? Un gusto saludarlo. Gracias, Marta. Reconozco mucho su comentario porque viene de una persona que siempre he valorado como gran analítica. Oiga, he visto que se mueve mucho, que no se anda usted cuidando de la pandemia, que está en Jalapa ahorita, ¿verdad? Estoy en Jalapa porque tenía 2 meses de no venir a ver a mi familia. Habíamos pasado los primeros prácticamente 2 meses y medio cubriendo en términos de la norma establecida por el gobierno su sana distancia. Ajá. Pero no podíamos continuar paralizados en un ejercicio que efectivamente nos ha enseñado a todos a tener otra forma de comunicación como la que ahora tenemos con usted, con videoconferencias. No he dejado de tener acercamiento con mujeres y hombres de diferentes regiones del país y con los temas sustantivos de México, pero también es necesario el activismo y la relación interpersonal, guardando todas las medidas preventivas que un flagelo tan fuerte como el que nos ha lastimado merece. Sí, sobre todo por la vulnerabilidad que tenemos las personas que tenemos muchos más de 60. Ya lo creo. Oiga, senador, a propósito de estrategas, que realmente es algo que a mí me llama mucho la atención en su caso. Lleva 23 años en la oposición, pero siempre lo he notado en distintas facetas. Y me gustaría que nos platicara y nos dijera qué tan complicado es ser opositor hoy frente a Andrés Manuel López Obrador en particular y frente a la 4T y Morena. Bueno, lo que sucede es que nosotros tomamos la decisión de ofertar un nuevo rumbo para la nación cuando era evidente, había muchas claras manifestaciones de que el PRI ya era insostenible. En función de ello era tan grande el dinosaurio que sí, ya estaba muerto, pero tardó muchos años en caer, entre otras razones, porque muchas personalidades en las diferentes regiones de México lo seguían soportando. Es decir, no cayó abruptamente porque se hicieron esfuerzos desesperados por soportar un viejo régimen que ya no daba. Está hablando de los 90s, más o menos, de esa época. Efectivamente, estoy hablando en los primeros 2 años del gobierno del presidente Zedillo. Recuerden ustedes que él mismo dijo que sana distancia, no quería estar cercano al PRI, pero fue el presidente que más cambios hizo en presidentes del PRI. Es decir, era una cuestión contradictoria. Y nosotros tomamos una decisión porque cuando rompes con el gobierno, y además es importante precisarlo acá sin que sea un acto de elogio en boca propia, pero cuando rompo con el gobierno tengo cargo público, es decir, le renuncio al presidente con cargo, que era la Procuraduría Agraria, y además la responsabilidad en el caso del estado de Chiapas, con el programa de largo nombre. ¿Estamos hablando de 93, 94? No, estamos hablando del 95. Ya 95. Y en ese sentido es donde nosotros empezamos a hacer todo un trabajo, porque si rompes con el gobierno, estás rompiendo con el partido. Y en este caso, precisamente por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora quiere revivir las formas de un partido hegemónico anterior a la época en que nosotros rompimos con el PRI.
porque era todavía un PRI mucho más concentrado. Y esto lo logró obtener porque a la par de la presidencia de la República, su personalidad arrastró para tener mayoría en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Sí, tiene todo el poder del mundo, ahora sí que complicado, pero a ver, usted lo apoyó. Bueno, pero el poder también sirve para no poder. El poder es para poder. De acuerdo, sí. Pero a ver, antes de llegar ahí, usted apoyó a Andrés Manuel en su 2006, 2012, fue uno de sus principales consejeros. Creo que hasta usted le propuso a Morena, ¿no? Bueno, nosotros lo apoyamos para que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando respaldamos la candidatura presidencial del ingeniero Cárdenas en el 2000. Lo apoyamos como candidato presidencial en el 2006 y en el 2012. Estamos hablando desde Convergencia primero y luego Movimiento Ciudadano. Así es. Incluso Movimiento Ciudadano cambia de nombre cuando se le hace un planteamiento a él para que las cosas fueran diferentes. Porque no puedes procurar tener resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Y cómo es que se convierte de un colaborador tan cercano de Andrés Manuel en su opositor y decide de hecho romper con él? Bueno, en primer lugar, quien rompe con nosotros es él. Porque recuerden que en el 2007 se podía formar hacia el 2008 un nuevo partido. Y yo le propuse que formáramos un nuevo partido para superar las diferencias internas que él tenía en el PRD. Y él en ese momento nos dijo que no, porque sería dividir al PRD. Y yo le dije, no, vamos a tener en lugar de 3 partidos, 4, y tú vas a ser el líder de todo el movimiento. Y creo que si lo hacemos con inteligencia, vamos a poder construir un proyecto para ganar en el 2012 la presidencia de la República. Y finalmente él se sostuvo en lo que él creía, no se formó el partido, y antes de las elecciones del 2009 le propuse nuevamente al PT y a él que integráramos un ejercicio diferente, es decir, la posibilidad de que se fusionaran 2 partidos, el PT y Movimiento Ciudadano, y creáramos uno nuevo. Y también a eso se le tuvo temor. Entonces, pues la política es de jugar riesgos. Y cuando finalmente, después del resultado del 2012, que se dio así, entre otras razones porque también incumplió decisiones que debió haberse tomado, como lo dejó de hacer en el 2006, y ya desesperadamente todo lo que no quiso hacer ni en el 6 ni en el 12, porque no le quedaba de otra, lo hizo en el 18, y no le quedaba de otra porque no podía tener por edad más adelante una nueva candidatura. Entonces hizo para mí lo impensable. Cuando él toma la decisión de formar a su organización, incluso públicamente, después de que el Tribunal Electoral le da la victoria al presidente Peña Nieto, él, en una manifestación a brazo alzado, primero le da las gracias a las fuerzas políticas que lo habíamos acompañado. Y ahí anuncia la formación de Morena, y Morena estuvo soportado en lo que fue antes el gobierno legítimo, y en Morena estuvimos todos, porque era una asociación civil de la que él mismo decía que nunca sería partido, y cuando toma la decisión de formarlo, le dije, bueno, además tengo que agradecerle que me buscó para comunicármelo. Ahora hay muchos personajes que están ahí cerca de él que en su momento me dijeron que a ellos no se los comentó. Y le dijimos desde el principio, Andrés, el sistema electoral mexicano no permite que haya alianzas. Entonces vamos a tener una posición encontrada en las elecciones
intermedias de 2015. Me dice, bueno, pero ya veremos en el 18. Lo que sucede es que iniciando su ejercicio de construcción del proyecto, con las formas que él tiene, toma la decisión de significar que todos los partidos, los históricos que tenían que ser superados, y las nuevas organizaciones, inclusive las que habíamos acompañado, formábamos parte de la mafia del poder. Y recuerden ustedes ya, Movimiento Ciudadano y PT, que desde el primer momento descalificaba a todos los partidos con registro como mafia de poder. Oportunamente le envié mensaje con 2 personas que me consta le transmitieron nuestra inconformidad por estar denostando a organizaciones que le habíamos entregado todo lo que podíamos dar. En ese sentido, le habíamos dado nuestras prerrogativas, nuestro tiempo en radio y televisión, nuestros recursos económicos, y le dije que lo único que le solicitábamos para la construcción futura era que excluyera de sus descalificaciones a Movimiento Ciudadano. Pero lo que sucede es que Andrés Manuel no lo hizo. Empezamos a tener situaciones de mayor rispidez. Después hubo acontecimientos donde él se lleva, por ejemplo, a Delfina Gómez, que había sido nuestra presidenta municipal en Texcoco, se la lleva como subcandidata al Estado de México. Después solicita que nosotros apoyemos a esa candidatura y nosotros tomamos la decisión de no hacerlo. Y recuerden ustedes que él en ese momento dice, los que no vayan en el Estado de México no van a ir en el 18. Nosotros no teníamos la intención de ir con él. Estábamos construyendo un proyecto para ir solos, entre otras razones, porque creo que en la política y en cualquier actividad debe haber memoria. Y sobre todo debe haber gallardía. Y la gallardía implica reconocer los esfuerzos que se hicieron. Y Movimiento Ciudadano le entregó todo durante prácticamente 13 años. Híjole, ¿en qué momento se da la ruptura? Cuando él finalmente llega a la presidencia. ¿No se arrepiente de eso? No. A lo mejor por el bien de México hubiera servido, porque ahorita no estaríamos permitiendo los excesos en los que está cayendo. Sin embargo, y es importante precisarlo, lo que sucedió en México es producto del hartazgo que tenía y tiene la sociedad por las formas inadecuadas de gobierno que se fueron pervirtiendo cada vez más, y esto no podía permitirse. Había llegado una generación de cleptócratas al gobierno y esos ejemplos pues, los rechazaba la sociedad. Y por otra parte, y aquí hay que subrayarlo, el ejercicio de construcción tenía que darse presentando opciones y alternativas nuevas. Sin embargo, el gobierno tomó la decisión de descalificar a uno de los contendientes, pensando que de esa manera ellos se recuperarían. Y para mí se generó un huracán. El aire caliente que generaba la inconformidad ciudadana y que estaba capitalizando en ese momento Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, el otro aire que generaba el huracán. Entonces fue un huracán lo que se generó, provocado desde el poder con el uso faccioso del ejercicio de la Procuración de Justicia, con falsedades totales. Y el problema no es lo que sucede después, sino lo que entiende desde el principio la gente. Y la gente entendió en ese momento que la única opción era la que representaba el movimiento que nosotros ayudamos a construir, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso se tuvieron esos resultados que fueron en 2 direcciones. Por un lado, una votación más allá de lo imaginable, y por el otro lado, una destrucción
del PRI más allá de lo imaginable. Cierto. Sí, yo creo que nunca se imaginaron perder de esa manera, ¿verdad? Impresionante. Pero ellos lo provocaron, y lo provocaron por circunstancias, fueron abandonando al Partido Revolucionario Institucional y sobre todo fueron agraviando a los propios cuadros al interior de esa organización. Por eso muchos emigraron al movimiento que estaba en ciernes en ese momento. ¿Y por qué digo que estaba en ciernes? Porque si recordamos las elecciones del 2015, Movimiento Ciudadano sacó 6.1% del resultado nacional y Morena sacó el 8.3%, es decir, sacó 2.2% más que nosotros. Andrés, con todo y que le pasaba el brazo a sus candidatos para que vean que los quería mucho, no avanzaba en la percepción de la ciudadanía. Y sin embargo, en el ejercicio del 18 se genera todo un movimiento que tuvo consecuencias. Sí. Y muchos no advirtieron que no nada más estaban construyendo una figura presidencial, sino que también estaban dando paso a la reconstrucción de un régimen hegemónico con mayoría en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y eso es lo que tenemos hoy. Ese bloque de contención, ¿qué tan bien puede funcionar y qué tanta capacidad tiene para confrontar a Andrés Manuel y su gobierno? Bueno, el bloque de contención ha tenido éxito en función de que sirve, su utilidad en el Senado es doble. Ajá. Por un lado, los 8 senadores que tiene Movimiento Ciudadano, si van con el gobierno, hacen posible que haya reformas constitucionales. Si no van con el partido del gobierno y sus aliados, logramos tener el número de firmas suficientes para presentar acciones de inconstitucionalidad. Es decir, evitar el abuso de poder, evitar legislar a modo. Y en ese sentido hemos tenido un ejercicio exitoso que se vio quebrantado por los acuerdos cupulares que extra Senado se ha querido tener con el PRI, por eso hablé de primor. Y la evidencia más clara fue que rompieron el acuerdo que habíamos prefigurado antes entre el bloque de contención del Senado y la oposición en la Cámara de Diputados, y por un voto, en este caso por 2 votos, porque la diferencia en la comisión permanente es un voto, el PRI de la Cámara de Diputados le dio un periodo extraordinario para sacar una ley a todas luces inconstitucional, como es la ley de adquisiciones, que, como oportunamente lo dijimos, tendremos que presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en términos de la Constitución se resuelvan nuestras controversias. Ya, las decisiones que está tomando el dirigente nacional del PRI, Alito, ¿usted cree que vayan realmente a distorsionar toda esa contención que ustedes habían logrado de ahora en adelante allí en el Senado y en la Cámara, que rompa con la oposición, que esa es de hecho su labor o su intención? Bueno, vamos a esperar, la política no es va siendo. Sin embargo, tenemos que ir analizando las circunstancias del país. Y en ese sentido es como tendremos que actuar. Nosotros estamos resueltos a acreditar que el Movimiento Ciudadano siempre estará abanderando las mejores causas de la sociedad y trabajando para que haya una verdadera reactivación económica, un estado de bienestar, pero también la definición de políticas públicas que le den certeza a los emprendedores de México, porque el empleo lo generan los emprendedores de México. Ya. Vienen 2 temas importantes, por lo menos para el gobierno ahora en el Congreso, que es el desafuero y el juicio a los expresidentes. ¿Cuál va a ser su posición, senador, de MC? Bueno,
En relación al desafuero, nuevamente, como le gusta a Andrés Manuel, está haciendo una figura para que el pueblo entienda una cosa, aunque sea otra. Por ejemplo, él dice que se quita el fuero, cuando la verdad no se lo quita, pero además, en términos de la iniciativa, los que lo tendrían que juzgar sería el Senado, y el Senado tiene mayoría ellos. Entonces, se quita y no se quita. Y por el otro lado, con el abuso de poder que está demostrando en este momento, quiere que los diputados y senadores nos quitemos el fuero para que así, con el abuso de poder que evidencia todos los días, seamos nosotros ingenuos en decir, como el presidente ya se quitó el fuero, ahora se lo vamos a quitar a los senadores y diputados. La posición de Movimiento Ciudadano debe ser la más sensata. Que no se quite el presidente el fuero que no se va a quitar, y que no se quiten ni los diputados ni los senadores el fuero que por ingenuidad política sí se lo quitarían. Y se lo digo de verdad. No me quiero imaginar que tengamos que levantar la voz y podamos reconstruir la figura de don Belisario Domínguez frente a un gobierno autócrata. Eso no lo podemos permitir y no debemos de dar los pasos para que eso suceda en este país. Por eso tenemos que ir adelante y por eso tenemos que ser un bloque de contención, porque Andrés, lamentablemente, no ha querido ejercer su función de jefe de Estado. Sigue en una actitud que a él le agrada más de la plaza pública y de la arenga. Es decir, él destina más tiempo a la confrontación que a la construcción. Destina más tiempo y más horas en viajar que en sentarse en su escritorio con quienes va a construir la orientación y el rumbo de un proyecto que tiene que sacar a México adelante. De acuerdo. Y sobre el juicio a los expresidentes, senador, ¿qué piensa? Pues es la misma. Él, cuando rindió la protesta, protestó guardar y hacer guardar la Constitución, y en un ejercicio en el que, desde luego, y además lo quiero subrayar para evitar que le den una mala interpretación a mis palabras, si hay responsabilidades contra expresidentes o contra cualquier servidor público, que las presenten. De otra suerte, estar jugando con figuras que no existen, que además violan el marco legal. ¿Por qué? Porque la Constitución establece el debido proceso, la presunción de inocencia, la realización de juicios, y confiere a la hoy Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de la Federación su intervención regulada por la Constitución. Si el presidente dice, y lamentablemente hemos visto que diputados y senadores están diciendo que lo pueden acompañar, que se haga una consulta pública, que tiene que ser evaluada su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues usted y yo y todos los que somos abogados sabemos que esa solicitud tiene que ser denegada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como en su momento fue denegada la actitud arbitraria que se hizo al ampliar el periodo en Baja California. No es que seamos genios del derecho, es que hay principios esenciales que quienes imparten justicia no pueden violentar. Entonces, la pregunta que le haríamos a través de usted al presidente de la República: ¿cuál es su intención real de querer poner en la picota pública la decisión que en su momento de prosperar sus amagues tendría que adoptar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Descalificarla también
Senador, se nos está acabando y el tiempo me alcanza nada más para una última pregunta y se la voy a hacer sobre su propia gente del partido de Movimiento Ciudadano. Tiene dos grandes personajes, para mi gusto, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y alguien que apunta con posibilidades que viene a ser Samuel García para Nuevo León, pero que ha tenido muchos problemas en últimas fechas. ¿Cuál de los dos rostros es realmente Movimiento Ciudadano y cómo apunta hacia el 21? ¿Con qué tipo de gente? Bueno, permítame discrepar, Marta. Tenemos más rostros que eso. Puedo decirle que en diferentes regiones del país hay hombres y mujeres que tienen una gran presencia. Mediáticamente, inclusive, el secretario general de Acuerdos, Jorge Álvarez Maínez, que es otra de las grandes figuras del Movimiento Ciudadano, está por encima en redes sociales. A Samuel siempre le hemos reconocido como lo que es: un joven brillante, talentoso. Nosotros creemos que su aportación ha sido muy importante en la vida interna de Nuevo León desde el Congreso. Ganó el Senado de mayoría, tiene sus pros, tienen que evaluarse sus contras, pero Movimiento Ciudadano va a trabajar, y eso tengan la absoluta seguridad, para que ganemos Nuevo León. Lo vamos a hacer sumando a mujeres y hombres libres que, teniendo una trayectoria, una historia de vida, estén dispuestos a construir el proyecto que en este momento demanda la nación. Muy bien, senador. Híjole, seguiremos platicando, me quedo con muchas ganas y espero verlo pronto de nuevo. Gracias, Marta, es un honor estar con usted. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.